Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Con más de 5.000 casos positivos, menos de 1.000 pruebas diarias y 200 muertes por COVID-19 desde el 12 de marzo, cuando se declaró la emergencia sanitaria, la mesa multisectorial que conforman el gobierno, la empresa privada y otros grupos sociales presentaron el plan de reapertura gradual y sectorial de la economía del país. El calendario se reaperturará y se desarrollará en 75 días, arranca el 8 de junio y concluye el 15 de agosto, fecha para la cual se estima que el aparato económico nacional carbure al 100% de su capacidad instalada. Al menos el 20% de la actividad económica comienza este lunes, con preparativos para la reapertura definitiva que tendrá lugar una semana después y que incluyen adquirir y dotar de instalaciones y trabajadores de los protocolos sanitarios que abarcan los equipos materiales de bioseguridad que eviten focos de nuevo coronavirus. El análisis del proceso de reapertura, según expuso el asesor económico Alden Rivera, parte de mantener la cuarentena con el último dígito del documento de identificación personal, de diferenciar el territorio nacional entre regiones definidas por el número de contagios alto, medio y bajo en relación a la densidad poblacional y capacidad productiva. El primer sector lo integran los 232 municipios menos afectados por la pandemia de COVID-19, la segunda región se compone de 53 municipios medianamente perjudicados y la tercera de 13 jurisdicciones edilicias, entre las que figuran los departamentos de Francisco Morazán y Cortés, además de los municipios de Nueva Arcadia, Copán y Ciguatepeque en Comayagua como los más afectados del país. Conforme a la cantidad de trabajadores que vuelvan al trabajo, las empresas de mayor tamaño colocarán una mesa de triaje para reportar y aislar los casos que se den. Las de menor volumen harán toma eventual al 10% de su planilla laboral una vez a la semana. Asimismo, en la rueda de prensa se confirmó la dotación de tratamientos ambulatorios u hospitalarios de posibles contagios, conocidos por sus siglas como maíz y catracho. En rueda de prensa, miembros de la mesa multisectorial como el ministro de la Presidencia, Eval Díaz, y el asesor Alden Rivera confirmaron el inicio de la desacelerada de la economía nacional tras 76 días de duro confinamiento, toque de queda y suspensión económica para detener el avance del COVID-19. Medidas incluyeron confinamiento residencial, toque de queda nacional y paro en la economía, que en menos de 2 meses quebró a diversos rubros y pequeños negocios, dejó miles de desempleados, encareció el costo de la vida, trajo hambre y protestas del sector perjudicado. Con buena cara al mal tiempo, la desacelerada arrancó en abril con varias reuniones en una comisión multisectorial que diseñó y propuso el Ministerio de Trabajo diversos protocolos biomédicos y recomendaciones sanitarias de obligatorio cumplimiento para trabajadores y empresas, que finalmente fue aprobado por el gobierno. Queremos avanzar en una nueva cultura de trabajo con protocolos de bioseguridad en las empresas como los colaboradores como parte de este plan, considerando para la reapertura progresiva de la economía nacional, apuntó Rivera. Juan Carlos Sicafi, presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, de su parte lanzó un enérgico llamado para que la reapertura sea paulatina y guardando los protocolos de bioseguridad en las empresas y sus colaboradores. Vivimos momentos difíciles, pero hoy tenemos un plan para que los hondureños vuelvan a los trabajos y puedan llevar comida a sus hogares. Llamo al gobierno para que hoy, más que nunca, estemos unidos. Este es el momento de reinventar la salud y la educación de nuestro país, precisó el líder empresarial. Por su parte, el ministro de la Presidencia, Eval Díaz, indicó que el plan de desacelerada económica será propuesto al Sistema Nacional de Gestión de Riesgos SINAGER para su aprobación definitiva. Buenos días, gracias por estar en la entrevista. Comenzamos el mes de junio y pues estamos listos para llevar las informaciones al pueblo hondureño. Sobre esta reapertura el próximo lunes, hoy tengo a 3 invitados de diferentes sectores para que abordemos el tema de la reapertura. Hay 5.202 casos de gente con coronavirus en Honduras.
Ya murieron 212 hondureños, hay 537 recuperados. Ahí está el mapa, para que lo vean. Solo en Cortés hay 3.307 y 1.047 aquí. 246 en Lloro, 137 en Atlántida, 110 en Choluteca, 66 en Comayagua, Valle 53, Santa Bárbara 55, Colón 43, El Paraíso 42, Copán 23, La Paz 20, Olancho 19, Lempira 15, Intibucá 14 y Ocotepeque 4. 212 hondureños han muerto. ¿Te acordás, Evo, que te dije que para el lunes iban a haber más de 200? Recuperados 537, hay 5.202 casos. La verdad, tenemos que volver a trabajar, como lo decía yo la semana pasada. Los hondureños necesitan trabajo, en especial la gente que vive del día a día. Pero las empresas grandes, medianas, pequeñas, los vendedores ambulantes y todo el hondureño necesitamos trabajar. Empezar a convivir con el COVID-19. Lo hacen las potencias del mundo que han muerto miles de personas. Pero qué mejor, hoy está la expresidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, doña Lynn Flores. Está también don Mateo Gibrín, que es empresario de la zona norte y que conoce el sector agrícola de Honduras. Y en la parte académica está Marlon Brevé Reyes, que es el rector de la Universidad Unitec. Ha estado en las mesas de educación para que le digan a los hondureños qué piensan estos tres importantes compatriotas, empresarios, Marlon en la parte académica, de cómo debe ser esta reactivación y cómo todos tenemos que enfrentar el seguir trabajando. Nosotros aquí en Canal 11 no hemos parado ningún día. Las personas que no hemos tenido, gracias a Dios, muchas, pero en el primer contagio enviamos a 2 reporteros a la casa una semana y luego estaban bien. Buenos días, doña Lynn Flores, es presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Gracias por estar en Canal 11. Buenos días, Raúl. Buenos días, Mateo, Marlon. Y a todos los que nos están viendo en su programa, buenos días y que todos estén bien. Bueno, primero quería comenzar por decir de que nunca habíamos vivido en la historia de Honduras algo similar, con tiempos difíciles, pero lo más importante es que nos unamos. Yo creo que como hondureños, esta mesa ha sido un reto. Realmente ha sido una experiencia muy valiosa para muchos de los que estamos en este programa y obviamente pues los que participamos, porque era una mesa muy particular a raíz pues de que vimos la necesidad de que teníamos que tener un plan concreto y sobre todo un plan que tuviera un consenso de cómo se debía abrir la economía de una forma integral, responsable y sobre todo con un primer objetivo importante, que es salvaguardar las vidas de todos los hondureños. Si bien, como usted bien lo ha dicho, hubieron sectores que siempre estuvieron trabajando, tipo pues medios de comunicación, eventualmente, gracias a Dios, se estableció la cadena alimentaria, que Mateo pues les puede ampliar muy bien en eso, porque él la lideró y tuvo pues muchas experiencias en ese sentido. Pero volviéndolo al tema de la mesa, había que crear un compromiso, habría que crear una unidad no solo de parte del sector privado, porque el interés de la apertura económica era un interés de todos. Todos estábamos siendo afectados, todos necesitábamos regresar. No somos un país con reservas, con fondos importantes que pudiéramos subsistir tanto tiempo y sobre todo pues la economía informal tan alta en nuestro país, aquel hondureño que vive de lo que hace en la semana o peor aún de lo que hace en el día, está teniendo situaciones muy difíciles y muy precarias. Esta comisión multisectorial, como ustedes saben, está integrada no solo por el sector privado, el gobierno, los ministerios encomendados por el presidente Hernández. El presidente Hernández participó un par de veces, está integrada por las iglesias, por el sector social de la economía, sectores sociales como el FONAC, o igualmente la academia, es muy importante. Están ahí pues no solo el rector de la Universidad Autónoma, sino que participan Marlon y otros importantes integrantes de la academia, la comunidad científica, que el colegio de epidemiólogos, en fin, no se podía dejar a nadie afuera. ¿Por qué? Porque esto es una responsabilidad de todos los hondureños. ¿Y a qué me refiero? En que tenemos que colaborar todos. Y por eso se hizo este plan. Se definió cuál es la mejor forma para que pudiéramos ir controlando los efectos que significaba tener más gente en la calle.
Primero se llegó al acuerdo, la cuarentena no acaba, o sea, la restricción de las garantías siguen. El que le toca salir el viernes porque tiene el número 5, ese día va a salir a hacer sus mandados. Pero en el caso de que esa persona tenga, pues, la empresa o donde él trabaja o labora lo requiere de que regrese a sus labores, él va a poder circular todos los días mediante un registro, un salvoconducto que se está haciendo con una aplicación y de una forma electrónica. Pero no significa que él va a poder andar circulando por todos lados los días que no le corresponde circular por su dígito. Y lo más importante, Raúl, que estas fases, como usted bien lo ha dicho, las cifras pues son preocupantes. Nos habían dado cifras mucho más pues calamitosas, gracias a Dios, con todos los efectos que ha tenido la comunidad científica, los médicos con sus tratamientos, se ha podido parar que existan más muertes, también pues los triajes y todas aquellas empresas que están laborando, están llevando un monitoreo diario y permanente con sus colaboradores, lo cual también ha ayudado a que se puedan detectar los casos a tiempo y se pueda dar el medicamento en forma y tiempo. Por lo mismo, todo este proceso que tenemos esta semana, que empieza hoy, 1 de junio, es un proceso de capacitación, es un proceso de concientización y sobre todo es un proceso de que los hondureños tenemos que aprender a convivir con estas medidas de bioseguridad. Es nuestra nueva realidad y tenemos que ser respetuosos, porque si no las respetamos, no mantenemos todas las 7 medidas importantes, desde la mascarilla, el distanciamiento social, el lavado continuo de las manos y solo salir cuando nos corresponde, no vamos a tener resultados exitosos y corremos el riesgo que ha sucedido en otras economías, donde han tenido que reducir de nuevo los espacios. Así que esto es un reto que todos estamos siendo responsables. Ayer el padre Javier dijo 3 mensajes muy importantes sobre lo que es esta apertura gradual y progresiva de la economía. Prudencia, corresponsabilidad y sobre todo obediencia. Yo creo que eso resume el rol que cada hondureño debe de tener en esta apertura de la economía de forma progresiva. Gracias a la expresidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada en su primera participación. Voy ahora con el empresario Mateo Gibrín y luego con el rector Marlon Brevé. Mateo, ¿qué piensas tú de esta reapertura? ¿Qué le dices a tus compañeros empresarios, el sector agrícola también? ¿Cómo se va a desarrollar? ¿Cómo va a trabajar la gente? Por favor, oriéntanos luego de haber estado durante varios días. Y yo voy a decir que toda esta gente, incluyendo mis 3 distinguidos invitados de esta mañana, tanto Alín Flores, Marlon Brevé como Mateo Gibrín, han dedicado muchas horas de su tiempo para buscar cómo hacer esta reapertura, buscar cómo que el país vuelva a caminar. Yo repito, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Italia, España, que han sido muy golpeados, Rusia, están buscando reactivarse y son potencias. Nosotros somos el segundo país más pobre de Latinoamérica que necesitamos que la gente, con medidas de seguridad, vuelva a trabajar, porque no va a estar todo el tiempo la gente en la casa. Aquel hondureño que quiere que le paguen el sueldo, no pagar la luz, no pagar el agua, no pagar el teléfono, eso se acabó, no se puede. Un país como Honduras no se puede. Así que todos tenemos que ser conscientes que tenemos que trabajar con este virus, que Dios nos ayude, que pronto encuentren una vacuna y mientras tanto cuidarnos y tener las medidas de bioseguridad necesarias. Don Mateo Gibrín, buenos días. Buenos días, Raúl. Buenos días, Alín. Buenos días, Marlon. Gusto saludarlos. Pues como decía Alín, esta es una apertura bien limitada, Raúl. Yo creo que hay que informarle bien a la gente de que no es una apertura total. Hoy empieza una fase 0 donde muchas de las empresas lo que van a hacer es prepararse para recibir a sus empleados y a sus clientes a partir de la próxima semana. Y la apertura total, Raúl, va a ser hasta finales de agosto, según las fases que se han planificado. O sea que es una apertura limitada, inteligente, progresiva, que no debería causar mayor complicación al sistema de salud de Honduras. Aparte de eso, esta apertura debe garantizar el Estado
los medicamentos que ha prometido. El Estado ha prometido 200,000 tratamientos de maíz para esta semana, y el sistema de vigilancia también tiene que estar implementado de parte del Estado para que ninguna empresa pueda abusar o incumplir las reglas del juego. Es importante decirle al pueblo hondureño también, Raúl, que la cadena agroalimentaria ha trabajado duro desde que comenzó esta pandemia para que no haya escasez de ningún grano de la canasta básica. Eso es importantísimo. Ahorita lo que viene es que se reactiven poco a poco, Raúl, las empresas que tienen 3 meses de estar paradas, donde no han recibido ingresos, donde no han podido pagar sus servicios públicos, donde muchas de esas empresas no han podido pagarle a sus empleados, donde mucha gente pues ya no sabe qué hacer. Así que yo creo que el plan que se ha estipulado, que hay que felicitar a Alden Rivera, que ha hecho un gran trabajo en ese plan, es un plan que le va a dar esperanza a la gente, creo yo, ¿verdad? Porque ella tiene la oportunidad de planificar cómo va a salir adelante, cómo va a llevar la comida a su casa. Sí, Mateo, si me repite, hoy comienza la semana 0. Para en agosto, pongan atención, lo que acaba de decir don Mateo Yebrín. Para en agosto ya iría toda la gente a trabajar. Eso es un proceso, si me amplía o lo reafirma, porque para que la gente no se confunda, y muy interesante, para que la gente no se confunda, ¿cómo va a ser la reactivación, Mateo? Bueno, esta semana las empresas pueden llevar a su gente para preparar la empresa para sus empleados y para sus clientes, y cumplir con todos los protocolos de bioseguridad para que cuando el 8, que es el siguiente lunes, pueda llegar el 10% de la población a hacer sus compras, sus necesidades básicas de alimentos, de servicios, etcétera, etcétera, estén todas las medidas implementadas. El 8 de junio, solo el 20% de los empleados podrán estar en las empresas. Entonces yo ponía un ejemplo ayer. Si tú tienes 20 empleados en tu negocio, solo 4 podrán llegar el lunes 8. Y de los clientes, solo los que terminen pues con el dígito que corresponde, con un dígito, o sea, el 10% de la población, nada más. O sea que aquí lo único que está cambiando a lo que hemos vivido las últimas semanas es que las empresas ya van a poder llevar el 20% de sus empleados a trabajar. Y cada 2 semanas, si el contagio no crece de una manera acelerada, se va a ir aumentando progresivamente de 20% a 40%, 2 semanas después a 60%, 2 semanas después a 80%, y así sucesivamente, estimando llegar a la segunda quincena de agosto con el 100% de los empleados, Raúl. Sí, gracias. El empresario Mateo Yebrín en su primera participación. Marlon, ¿cuáles las universidades, los colegios, las escuelas? ¿Cómo va a ser en el tema educativo la reactivación? Alguna gente creía que se iba a suspender y que hasta en enero del otro año se volverían a las clases. Explíquenos, por favor, rector de Unitec, don Marlon Brevé. Gracias, Raúl. Un saludo a la distancia también a Lynn y a Mateo. Decirles que en esta mesa sectorial ha estado participando la academia, representada en primer lugar por el rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, el doctor Francisco Herrera, quien a su vez es el presidente del Consejo de Educación Superior, donde están reguladas 21 universidades que operan en el país. También estuvimos la Asociación de Universidades Privadas de Honduras representadas en esa mesa, y nos tocó a nosotros, como rector de Unitec y el rector de la Universidad de San Pedro Sula, trabajar en esa mesa durante ya casi un mes. Y lo que primero queremos decir es que las universidades privadas avalan este plan de reapertura. Es un plan gradual, progresivo, con un enfoque sectorial para reactivar los sectores económico y social. En segundo lugar, que las universidades hoy no estamos listas para abrir y volver a las clases presenciales
el 8 de junio. Sin embargo, ya se está trabajando un plan específico para el sector de educación superior para que en algún momento, no tenemos una fecha todavía, se haga un regreso a la presencialidad de manera gradual, combinando siempre las clases presenciales con las clases virtuales. El doctor Herrera lo manifestaba en la mesa y también lo dijo públicamente ayer, que el regreso a clases, tanto en el sector de educación superior como en el sector de educación prebásica hasta educación media, va a ser quizás la última reapertura que se va a hacer. También quedó claro que depende del Ministerio de Educación decidir cuándo se van a abrir los centros educativos, y la propuesta que ellos hagan va a tener que ser aprobada por el SINAJER. En el caso de educación superior, se está trabajando esta propuesta en el seno de educación, del Consejo de Educación Superior, y ahí va a ser aprobada para después ser llevada a SINAJER. Pero las clases, vamos a esperar a ver cómo se comporta esta pandemia. Ojalá logremos llegar a esa meseta y el número de casos activos comience a descender. Y reitero algunas palabras que ya mencionaron Aline y Mateo. En primer lugar, que la cuarentena continúa. Esta semana es semana cero y esta semana las empresas se están preparando para abrir el lunes 8 de junio. Y que dependiendo de la zona en que está cada municipio, por ejemplo, yo hablaba con algunos amigos de Sabá, donde no hay casos, ahí es el 60% de los empleados a partir del 8 de junio van a poder ir a trabajar. En otros municipios donde hay entre 1 y 30 casos, como Juticalpa, es el 40%. Pero en los municipios donde hay más de 30 casos, como es la situación en el Valle de Sula, en el Distrito Central, ahí es un 20% de empleados que van a poder ir a sus centros de trabajo a partir del 8 de junio. Pero las universidades todavía no estamos listas. Las universidades tenemos que esperar un poco más y quizás en 2 o 3 semanas tratar de planificar una apertura posiblemente en el último trimestre del año. ¿Qué van a hacer estas semanas ustedes? 2 o 3 semanas, me dice, para tal vez el último trimestre del año. ¿Qué van a preparar? ¿Cómo se van a preparar en estas semanas donde ustedes no van a reaperturar? Las universidades migramos de la presencialidad a la virtualidad el sábado 14 de marzo. Y cada universidad tuvo que ajustarse. Algunas universidades ya tenían plataformas muy robustas, con buenos recursos para dar clases de manera sincrónica, a distancia, con teledocencia. Alguna gente le dice en línea. Bueno, creo que de marzo a ahora, que es principios de junio, las universidades ya han desarrollado esa curva de aprendizaje para poder impartir clases en forma virtual, y hoy creo que las 21 universidades están haciendo un muy buen trabajo y continuaremos impartiendo clases en forma virtual, esperando que la propagación de esta curva se aplane y más bien comience a descender el número de casos activos en un par de meses. Estamos confiando en que el gobierno va a cumplir, y ya lo decía Mateo y Aline, en 4 condiciones que son claves. En primer lugar, dotar de equipo de protección personal a todos los trabajadores de salud, a todas las personas que están en esa primera línea, policías, militares, personal de COPECO, de SINAJER. También aplicar más pruebas. Ya creo que esta última semana estuvimos por encima de 500 pruebas por día. Esta semana ellos se han comprometido en aplicar 1000 y quizás en una semana llegar a 2000, hasta en 2 o 3 semanas llegar a 3000 pruebas diarias. Eso es importantísimo y lo han manifestado connotados médicos que son parte de esta mesa sectorial. Igualmente, el gobierno se ha comprometido en tener personal de relevo, enfermeras, médicos, que puedan reemplazar a algunos médicos y enfermeras que se cansan, que tienen que ir a sus casas, u otros que se contagian. Y el último requisito que la mesa le está exigiendo al gobierno y que el gobierno se ha comprometido es, ya lo dijo Mateo, dotar de medicamentos a todos los centros de salud, a los hospitales regionales y a los hospitales nacionales, porque ya ha quedado claro que este paquete de medicamentos llamado maíz funciona para los que recién se contagian y pueden tomarlo como un tratamiento ambulatorio en su casa, prescrito por un médico. Y los que son hospitalizados, ojalá lleguen temprano, que no esperen tanto tiempo para
ir a un hospital y ahí los estarán recibiendo médicos que tendrán que tener el medicamento de catracho que ha funcionado y evita que muchos hondureños pasen a una unidad de cuidados intensivos. Entonces son 4 condiciones que esta mesa le pidió al gobierno. El gobierno ha dado informes y, como ya decía Mateo, esta semana se han comprometido en dotar de 200,000 tratamientos a los centros de salud en todo Honduras. Y por último, un sistema de vigilancia. En la mesa se exigió también de que, como ha ocurrido en algunos países, si hay municipios donde, por ejemplo, tenemos menos de 30 casos, si se va a abrir con un 40% de los empleados, en 15 días se supone que pasaría un 60% de empleados. Pero si los casos se disparan, entonces más bien se echaría para atrás. O sea, hay flexibilidad para monitorear y en caso que hayan rebrotes con alto número de casos, hay la flexibilidad para echarse para atrás. Sí, gracias al rector de UNITEC, Marlon Brevé Reyes. Está la licenciada Lynn y expresidente del COEP. ¿Cómo están las empresas luego del paro de esta pandemia? La pequeña, la mediana y la gran empresa. Por cierto, algunos empresarios me decían que no había plan del gobierno para apoyar a la gran empresa. Si nos dice sobre esto, le reitero, ¿cómo están las empresas luego del paro en esta pandemia? ¿Qué apoyo tendrá la pequeña, mediana y la gran empresa de parte del gobierno? ¿Qué han hablado? Mire, para empezar, hay más de 250,000 trabajadores suspendidos y obviamente hay más de 1 millón, casi 1.100.000 trabajadores independientes, como les manifestaba, sin ingreso. Sí es importante de que se han aprobado fondos de apoyo que se están canalizando a través de Banprovi y a través de las diferentes intermediaciones, tanto la banca privada, cooperativas y otro tipo de gestores. Todos ellos, tengo entendido que el del agro ya está en curso y se están teniendo incluso importantes desembolsos. Como le digo, aquí el experto del agro es Mateo, así que el que le amplíe. El tema con las MIPYMES, ahorita hay varios temas. Está el tema del turismo, que usted sabe que es un rubro bastante afectado y que va a tomar mucho más tiempo que la apertura económica esté totalizada para que se pueda recuperar. Pero como le decía yo ayer a varias personas que me estuvieron consultando qué está pasando con el apoyo al turismo, hay una mesa de turismo instalada donde está Canatur, donde está personas del gobierno, donde está también todos los del sector turismo y están tomando medidas. Recuerde que también hay un programa de alivio para aquellos empleados de la MIPYME que están suscritos al RAP. Lamentablemente no ha habido una participación importante de este sector en ese programa. Entonces, si hay algún tema de desconocimiento de cómo accesarlo, las cámaras están suficientemente conectadas y capacitadas para poder darle a ellos las guías y los pasos a seguir, igual a través del RAP. Y tengo entendido que este fin de semana la IVA, la Asociación Hondureña de Bancos de Honduras, se reunió con Banprovi y con otros miembros del gobierno a efecto de poder establecer la normativa que debe de existir para poder dar estos préstamos con garantías y con financiamientos blandos y diferentes situaciones para poder ya comercializarlos, o mejor dicho, trasladarlos a sus clientes o a aquellos potenciales que necesiten estos apoyos. Si bien lo que más se necesita ahorita es poder reactivarnos, o mejor dicho, tener esta apertura, hay muchas inquietudes, Raúl. De ayer no había terminado la sesión del SINAGER cuando ya estaba la gente muy ansiosa con muchas consultas como las que Marlon mencionó recientemente. Pero ¿qué es lo que debo de hacer? ¿Qué es lo que debo de hacer hoy lunes? Hoy lunes yo tengo que ingresar a la página de Secretaría de Seguridad y solicitar mi salvoconducto. Yo tengo también que buscar los condicionamientos, como dijo Mateo, fumigar, ir a mis establecimientos y evaluar pues las diferentes necesidades que tengo para ponerlo a operar, porque posiblemente ha estado cerrado por 60 días y no he tenido la oportunidad de ir a hacer limpiezas y todo eso. Segundo, ¿qué tengo que hacer? Buscar acceder todas las medidas de bioseguridad. Y obviamente aquellos que tienen protocolos de bioseguridad
implementar todo lo que el protocolo requiere para su infraestructura, para su operatividad. Y lo más importante, capacitar a sus empleados. Ahorita las diferentes cámaras, hoy se lanza un programa importante que lo está haciendo Fede Cámaras con el CNI. También hay otro programa importante para otros sectores que lo está haciendo la Cámara de Comercio de Tegucigalpa, donde se van a capacitar más de 60,000 MIPYMES, y lo importante es de que nos podamos acoger a esas capacitaciones y podamos tener claro cuáles deben ser esta nueva normalidad que debemos de vivir en nuestras empresas. Tenemos toda esta semana para poder ajustarnos y para poder prepararnos. Muchas preguntas como que, hey, ¿qué pasa con una empresa que tiene menos de 10 personas? ¿Qué empresas que tienen menos de 10 personas tienen la facilidad de poder ingresar las necesidades que tengan? Si necesitan 8 personas, si necesitan 7 personas, ellas tienen la flexibilidad de poder tener un 20% arriba de requerimiento. Todas las demás tienen que pues adaptarse a lo que se ha planteado. Obviamente pues hay algún proceso de alguna empresa que necesita más de ese 20%, pero por ahora esas consultas las tenemos que llevar de una forma independiente. También hay consultas de que, hey, vamos a abrir todos hasta agosto. ¿Qué va a pasar hasta agosto? Miren, yo les explicaba ayer a un grupo, ¿qué significa que yo voy a tener al 100% de mi población en nuestras empresas trabajando? Eso significa que en agosto van a regresar, si Dios lo permite, aquellos que están en home office, aquellos que están trabajando en casa. Hay muchas del personal de muchas de las empresas y diferentes instituciones que pueden seguir trabajando en casa, y esas personas pueden seguir manteniendo bajo ese modo de trabajo, y no es necesario que se incorporen. Uno aquí tiene que ver un autocontrol, una autorregulación. Sé que es difícil, sé que es confuso, pero para eso estamos. Para eso está el COEP, para eso están las diferentes cámaras, para poder guiarlos y para poder responder todas esas consultas. Pero sí, es importante recordar de que hay restricciones. Las personas arriba de 65 años, las personas con enfermedades crónicas, no es recomendable que regresen a trabajar de inmediato, sino que con todas las diferentes medidas y posiblemente en las siguientes etapas. Es importante también la responsabilidad que tenemos las empresas de hacer las pruebas, como bien lo dijo Marlon, y sobre todo el gran compromiso del gobierno, porque si bien aquí todos estamos en una mesa multisectorial y todos estamos apostando en este plan, el gobierno tiene un gran compromiso, que es llevar esos tratamientos a los diferentes municipios, hospitales, centros de salud del país. Igual el Seguro Social. El Seguro Social tiene el compromiso de poder abastecerse a efecto de que todos los afiliados podamos tener acceso a esos tratamientos y esos medicamentos. Y obviamente el tercer compromiso es de cada uno de nosotros, de que mantengamos esas medidas de bioseguridad y seamos respetuosos con ello. Posiblemente hay sectores, como bien dice Marlon, como la academia, que no se va a poder reintegrar tan inmediatamente, pero sí hay sectores que van a ser pilotos para poder evaluar. Esta semana hay 2, 3 pilotos importantes. Se habla de centros comerciales, se habla de talleres y repuestos automotrices independientes, se habla también de otro tipo de comercios, y obviamente pues todos se irán incorporando de una forma u otra, de la mano con Secretaría de Salud y de la mano con esos protocolos de bioseguridad. Igual el COEP tiene una alianza con la OIT, donde estamos entrenando a nuestro propio personal para que seamos auditores de nosotros mismos. Nosotros mismos hagamos esas auditorías, nosotros mismos nos certifiquemos para poder estar listos cuando las auditorías correspondientes vengan, porque eso es bien importante. Si no cumplimos, nosotros corremos el riesgo a que retrocedamos en este paso de apertura, sino que también a que tengamos sanciones. Sí, y también que vuelve el confinamiento. Antes de la comparecencia que usted estuvo ayer, ¿qué hablaron a lo largo de esa semana con el presidente? ¿Qué les ha dicho el presidente? ¿Qué apoyo ha pedido el presidente y el gobierno? ¿Cómo va a trabajar conjuntamente con ustedes? ¿Alín? Ok.
Ok, el presidente ha sido claro de que obviamente ellos tienen responsabilidades y por eso pues estaba ahí la ministra de Salud, estaba el ministro Madero, estaba también el ministro Rosales, el canciller Rosales, y obviamente pues también estaba el ministro pues de la presidencia Valdías. O sea, al más alto nivel estas mesas han sido incorporadas de parte del gobierno, también ha estado el ministro Mata y ha estado también la ministra María Antonia, la designada presidencial María Antonia Rivera. ¿Por qué se ha hablado con ellos al más alto nivel? Porque igual, así como en el sector privado, en la academia y en los otros sectores, se ha tenido el compromiso al más alto nivel, es para que hagamos los esfuerzos en conjunto. El gobierno no puede dejar de acelerar estos planes de reactivación en el tema de los apoyos, en el tema de los bonos de garantía, en el tema de las gestiones con Banprovi y obviamente pues en el tema de salud, que es muchísimo más importante antes que nada. Porque si no teníamos ese compromiso del abastecimiento y sobre todo también un plan estratégico de pruebas que se está desarrollando entre el sector privado y el seguro social y estamos esperando que se incorpore salud, no podíamos avanzar. Ni la academia, ni los científicos, médicos nos iban a acompañar en eso. Y fueron muy claros y muy precisos. Igual también los otros sectores, cómo nosotros nos autorregulamos y todos también cómo hacemos un monitoreo y control eficiente, sin tampoco con las arbitrariedades o discrecionalidad de cualquier funcionario, porque eso es bien importante. Entonces, es aquí donde hagamos una reapertura, o mejor dicho, una apertura gradual y progresiva, comuniquemos a la ciudadanía y nosotros vamos a cumplir con este compromiso del aceleramiento en los temas de bioseguridad, en el tema de financiamiento y sobre todo en el tema de salud. Esos son los 3 temas esenciales del gobierno y la verdad, pues hay mucho optimismo, hay un gran reto, porque como lo dije al principio de mi comparecencia, nunca hemos vivido esto en Honduras, pero es ahí donde hay que tener la disciplina, como bien nos lo recordó el padre Javier. Si no tenemos esa disciplina y no somos obedientes en todos los pasos que tenemos que seguir, tanto como colaborador, tanto como empresario, tanto como funcionario, pues no vamos a tener los éxitos esperados. Yo creo que nosotros podemos salir con muchas grandes enseñanzas. Hemos salido de situaciones muy, muy diversas y complejas, no como esta, pero hay el talento en Honduras, hay la capacidad, sencillamente es un tema de actitud. Y como dice ahí la campaña, hay que ponerse las pilas, pues. Pongámonos las pilas y con eso todos podemos cumplir. Hay una revisión periódica, como usted bien lo decía, si algo no se estabiliza, si algo no se está cumpliendo, se hace una revisión, tanto para atrás como para acelerar. O sea, depende de nosotros, está en nuestras manos que la total apertura de la economía pueda ser hasta en agosto o antes de agosto o después de agosto. Eso es algo que está en nuestras manos de cada uno de los hondureños que estamos participando en la vida diaria de Honduras. Mateo, el presidente le apuesta bastante al campo, el otro día lo escuchaba, y las veces que hemos platicado con él del sector agrícola. Las condiciones, Mateo, ¿cómo se dan? Ya Alín ha explicado y está claro, depende mucho de cómo nosotros nos desenvolvamos, si vamos hacia adelante a más reaperturas, hoy es la semana 0, o si no nos cuidamos, si hay demasiados contagios y no hacemos caso de retroceso, y esto afecta al país, nos afecta a todos. Mateo, el sector agrícola, ¿qué has hablado con tus compañeros empresarios de ese sector y también con los empresarios de San Pedro Sula? ¿Cómo visualizan esto al comenzar esta semana 0 y la reactivación que el gobierno y la empresa privada y los diferentes sectores están tratando de poner ya en marcha para sacar adelante Honduras? Raúl, el campo en Honduras, la agricultura, el sector agroindustrial nunca paró.
desde que inició la pandemia nunca paró. Y eso es un caso interesante de ver, porque si tú te fijas, todas las empresas, los agricultores, los productores, pequeños, medianos y grandes en el campo, que nunca pararon, no hay noticias ni evidencia de mayor contagio. O sea que hay mucho que aprender de ellos. Hay empresas agroindustriales en la palma africana, en el melón, en el banano, en la caña de azúcar, que no pararon de trabajar, no pararon de procesar, y no escuchaste de mayor contagio en esas empresas, y son empresas que emplean miles de trabajadores en el campo, miles de trabajadores. Entonces yo creo que cuando una empresa se aplica con disciplina, puede seguir trabajando sin mayor contagio de sus empleados ni de su gente. La clave está en la mascarilla, en el distanciamiento a 2 metros y en el respeto a los demás. Ahí está la clave. Si logramos llevar eso a las ciudades, vamos a tener éxito en esta apertura. Aquí en San Pedro Sula, pues el reto es enorme. Tú sabes, el Valle de Sula, cómo tiene una densidad poblacional muy grande. Hay ciudades muy cercanas a San Pedro Sula, como Choloma, como Villanueva, como Progreso, como La Lima, y esto pues provoca mucha congestión en los centros de trabajo, en los centros de tránsito, en los centros bancarios, y ahí va a estar la clave. Por eso yo lo que sí quisiera decir, Raúl, es que las cámaras de comercio, las gremiales, van a ser clave en estos días para orientar bien a las empresas, a los negocios, a los empresarios, a los empleados, de cómo llevar estos días y estas próximas semanas, para que no haya confusión, para que no hayan mayores problemas en el sector. Yo creo que no es una apertura, y esto hay que decirlo, esta no es una apertura loca, ¿verdad? Porque mucha gente, yo he escuchado en algunos medios de comunicación decir de que estamos cometiendo pues un error, de que muy temprano para iniciar esto, pero es una apertura muy limitada. Más bien hay gente que dice, bueno, yo tengo solo 6 empleados, entonces que solo puedo llevar un empleado al negocio. O sea, todas estas dudas están surgiendo ya, y aquí es donde va a ser vital que todos nos aboquemos a nuestras cámaras de comercio, como repito, al COEP, etcétera, etcétera, para poder evacuar todas estas dudas, Raúl. Es importante que lo hagamos bien, porque no podemos ya dilatar este proceso. Hay mucha gente suspendida, hay mucha gente despedida. El gobierno ya no tiene ingresos para pagar a los médicos en los centros de salud. Entonces es una encrucijada. Tenemos que encontrar un buen equilibrio, un buen balance. Y como te digo, es clave que en todos los centros de salud el gobierno lleve los medicamentos, la protección para los médicos, y que tenga un buen sistema de vigilancia. Todo esto se tiene que dar para que esta apertura sea exitosa. De lo contrario, como dijo Alín, vamos a retroceder. Y entonces, en vez de terminar abriendo la economía al 100% para finales de agosto, esto nos puede llevar hasta fin de año, o ojalá que no, hasta el otro año. Honduras ya necesita trabajar, necesita producir, necesita exportar, y pues en ese proceso estamos, Raúl. Yo creo que ha sido importante que este país ha garantizado el suministro de alimentos a la población. La canasta básica, si tú te fijas y haces un análisis, ningún producto de canasta básica ha faltado. Esperamos que no va a faltar. Así que pues debemos tratar de ser lo más optimistas posibles en lo que se viene. Tú has dicho de que en el campo no se paró a trabajar. Es un ejemplo a seguir de todos nosotros, y al comenzar esta semana cero. También, si me amplías un poco, Mateo, ¿cómo va a beneficiar esto a la cadena de suministro de alimentos en todo el país?
Bueno, en que se va a estabilizar el consumo, cada vez se va a estabilizar más el consumo, va a haber más flujo. Acordate que ahorita con las lluvias empiezan las siembras, ¿verdad? Las siembras de primera de granos básicos, de maíz, de frijol, de arroz, etcétera, de otros productos. Entonces, que las cadenas de supermercado, que las pulperías, que los mercados vuelvan a activarse va a ser muy importante para mantener el suministro estable. Va a ser muy importante para que la gente se quede trabajando en el campo y no llegue a las ciudades a buscar trabajo. Es importante también que está fluyendo el crédito de toda la cadena de insumos agrícolas a los productores. Está el préstamo de agromercado, agrocrédito que está dando Banprovi. También hay precios de garantía, que eso creo que es muy importante. Si tú siembras frijol hoy, Raúl, lo vas a poder vender a 1,200 lempiras o más. Si tú siembras maíz hoy, lo vas a poder vender a 400 lempiras el quintal o más, y así sucesivamente otros productos. Así que es muy importante pues que el agro hondureño, porque mira, muchos países están cerrando sus fronteras, y esto hay que decirlo. Si falta comida en algún momento en Honduras, va a ser difícil ir a buscarla a otro lado, porque los países se están cerrando para garantizar su consumo interno. Así que tenemos que producir. Honduras tiene que evolucionar después de esta crisis de una economía de consumo, de excesivas importaciones, a una economía productiva, como lo que hizo Reagan en los años 80 en Estados Unidos. Bueno, todo es relativo, pero aquí en Honduras tenemos que volvernos un país productor. Y yo creo que por lo menos el ministro de Agricultura entiende muy bien eso. Y hay que felicitar al equipo del Ministerio de Agricultura porque ha estado haciendo un buen trabajo con recursos muy limitados. Hemos estado trabajando junto con ellos en la mesa agroalimentaria y me consta que están poniendo todo su esfuerzo. Ojalá que así todas las secretarías del Estado puedan hacer lo mismo. Pero Honduras tiene que volverse a un país productor. Ya no podemos ser un país que solo importando todo lo que ocupamos a diario. Tenemos que producir. Marlon, en el campo educativo, tú fuiste ministro de Educación. Escuelas, colegios públicos, universidades y también colegios y universidades privadas, escuelas privadas. Marlon habla de 3 semanas para ver cómo va el desarrollo. ¿Qué le has dicho al gobierno, de acuerdo a tu experiencia, Marlon, en la parte educativa, que fuiste, repito, titular de educación? ¿Qué hay que hacer para reactivar? Porque mucha gente me dice a mí, es que ¿cómo vas a controlar un niño de primer grado, de 6º grado, lo mismo la secundaria, y solo la Universidad Nacional Autónoma de Honduras tiene un poco más de 80,000 estudiantes? ¿Cómo manejarse esto, Marlon? Qué buena pregunta, Raúl, porque precisamente desde hace 3 semanas la ASJ invitó a varios exministros de Educación a formar un grupo de análisis, de reflexión, para hacerle sugerencias al Ministerio de Educación. Hago constar que el ministro Arnaldo Hueso ha sido muy abierto y que hemos podido interactuar con él y con la viceministra Gloria Mengíbar. En ese grupo están los exministros Carlos Ávila Molina, Rutilia Calderón, Marcial Solís, Marlon Escoto, este servidor, y también están los ex viceministros Armando Uceda y Elia del Cid. Ahí hemos tenido acceso a algunos estudios que ha hecho la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Y también hemos visto los datos de la matrícula inicial. Y hay 2 grandes preocupaciones. Una que ya se conocía antes de la pandemia, y es que este año 1 millón de niños en edades escolares entre 5 y 18 años no se matricularon en el sistema educativo. Y la matrícula llegó como a 2.1, 2.2 millones, pero 1 millón no se matriculó. De esos 2.2 millones, se ha hecho una encuesta con padres de familia, con docentes, miles de docentes, miles de padres de familia, y se ha determinado que solo el 50% de los que se matricularon en febrero están recibiendo
clases, ya sea a través de canales vía celular como WhatsApp o a través de plataformas, a través de grupos de padres de familia, etcétera, etcétera. Y eso preocupa mucho. 1 millón de niños hoy no están recibiendo educación y 1 millón no se había matriculado. O sea que de 3 millones que debería ser la matrícula, 2 millones no están recibiendo ninguna educación. Por eso es importante que se articule el gobierno, que siga recomendaciones de otros grupos que también, por ejemplo, en el Congreso se aprobó un decreto que permite que todos los medios de comunicación, o pide que los medios de comunicación den 1 hora al día para que se den clases en televisión. También que se magnifique la cobertura en educación radial, como funciona el Instituto Hondureño de Educación Radial, IER, que también en lugares donde no hay acceso a televisión ni a radio, las autoridades locales, municipales, lleven material didáctico para que de alguna manera los líderes comunitarios se aseguren que los niños están haciendo tareas, leyendo, haciendo ejercicios. Entonces, la situación creo que es más difícil en el subsistema de educación pública, especialmente desde prebásica hasta educación media. Ya en educación superior, las universidades estaban mejor preparadas. Todas las 21 universidades tenían una plataforma de aprendizaje y esto ha permitido que los docentes hayan migrado de la presencialidad a la virtualidad. Y hoy las 21 universidades seguimos dando clases. Ha habido una deserción, es cierto, en el sistema de educación superior privado. Se calcula que han desertado un 30% de los estudiantes por razones económicas, porque además de que la educación privada tiene un costo, también hay otro costo que implica entrar a Internet desde casa o desde un teléfono. Y por eso la Asociación Nacional de Universidades Privadas de Honduras le ha hecho planteamientos al gobierno. ANUPRI está participando en 2 mesas sectoriales, en la mesa de bioseguridad, reapertura inteligente y reactivación de los sectores económico y social, donde hemos estado la Universidad de San Pedro Sula y UNITEC, y en la mesa de educación, donde está la Universidad Metropolitana de Honduras, la Universidad UCRISH, USEM y la Universidad UTH. Entonces, estamos tratando de contribuir desde 2 perspectivas y creo que donde hay que hacer algo a la mayor brevedad posible es en el sistema de educación pública, desde educación prebásica hasta educación media, porque hay 1 millón de niños que no están teniendo actividad interactiva con sus docentes y que tenemos que hacer algo porque no podemos hacer que estos niños pierdan el año. Sí. Bien, vamos a las conclusiones y recomendaciones de mis 3 distinguidos invitados, los empresarios Alín Flores y Mateo Gibrín y el rector de UNITEC y exministro de Educación Marlon Brevé. Quiero aclarar algo. La pandemia está en Honduras, ya bien instalada. Los casos de contagio van a seguir aumentando. Eso no tenemos por qué querer ocultar. Tiene que cuidarse la gente. Todos nos tenemos que cuidar porque, déjeme una toma de Evo, porque si no nos cuidamos, nos podemos contagiar. Pero necesitamos salir a trabajar para que el país avance y para poder cada uno de nosotros tener los ingresos necesarios para poder vivir. Mire, así trabajamos aquí, ¿ve? Tomando las medidas de bioseguridad para poder estar aquí trabajando y tener la confianza que podemos desarrollar nuestro trabajo con las posibilidades de que no hayan contagios. Esto porque vamos a las conclusiones y no voy a engañar a la población. Los contagios van a seguir y desgraciadamente van a seguir las muertes. El esfuerzo tiene que ser del gobierno. Aquí están 2 empresarios, la academia y de todos nosotros, los medios de comunicación, pero usted, cada uno de ustedes, tomando las medidas de seguridad para evitar el contagio. El futuro, como lo ve Alín, y sus conclusiones y recomendaciones a los hondureños, los felicito a los 3 porque sé que, y me consta, a lo largo de varias semanas han estado en esas mesas de trabajo buscando cómo ayudar a Honduras, porque este es el momento de ayudar a Honduras, no de tener protagonismo ni de querer sobresalir, sino de ayudar al país. Y qué bueno que
los empresarios, los microempresarios, los de la academia, los de los medios de comunicación, toda la sociedad, nos estamos uniendo para buscar que Honduras tenga la menor cantidad de muertos y que nos cuidemos para evitar más contagios que van a continuar. Eso sí, hay que ser claro. Aline, por favor. Gracias, Raúl. Y la verdad que, como le repito, ha sido un reto poder estar en esta mesa. Nosotros no estamos acostumbrados a estar en mesas tan grandes y tan diversas, pero realmente es bien emocionante, o mejor dicho, gratificante, cuando se reúne tantas personas por un fin común. Y el fin común es Honduras. Y por Honduras estamos ahí. Por Honduras estamos buscando la forma respetuosa y responsable de hacer esta apertura. Yo lo que puedo recomendar y lo que le puedo pedir a la población es, uno, ser prudente, ser obediente y ser corresponsable. Porque si yo no me cuido, estoy afectando al resto de las personas que están conmigo o que trabajan conmigo. A las empresas, abocarse a sus cámaras de comercio. Hay muchas preguntas, yo sé, temas de horario, los horarios sí se mantienen igual como están en los decretos establecidos por SINAGEN y los PSM del Consejo de Ministros. Se necesita operar con el salvoconducto ya no es físico, el salvoconducto, las personas van a estar registradas en una aplicación que van a tener los retenes, las autoridades, y ahí van a poder saber si usted está autorizado para ir a trabajar. Estos salvoconductos son exclusivos para trabajar, para ir a su trabajo, no para ir a hacer mandados ni para ir a hacer otras diligencias. Para eso usted tiene el día que tiene permiso de circular. Muchos me han preguntado, ¿y van a ampliar esos días? Todo depende de cada uno de nosotros. Usted bien lo dijo, la pandemia está aquí, es una enfermedad con la que vamos a aprender a vivir hasta que exista una vacuna, que puede ser 6 meses, 1 año, 18 meses, pues ustedes han visto las noticias. Lo que sí tenemos son tratamientos que están siendo efectivos, siempre y cuando, y este es el mensaje más importante que yo pudiera dar, usted pueda ir a un centro médico, a un seguro social, a la clínica de la empresa con tiempo. Los síntomas están ahí, o si usted ha estado con una persona que ha resultado positiva, informar para que haga las pruebas respectivas, para que se le haga el triaje respectivo. El triaje es el control, es una evaluación, diferentes exámenes. No hay que tener miedo. Mucha gente teme de que me van a ir a encerrar o me van a ver malo, o en los barrios me van a señalar y me van a sacar de mi colonia. No. Aquí es donde tenemos que tener la solidaridad más alta los hondureños. Esto no es algo que lo estamos adquiriendo por ser malas personas. Esto es algo que es un alto contagio y obviamente sí tenemos que buscar la forma de evitarlo. Pero sí sería irresponsable decir que los contagios no van a aumentar. Es muy posible que sí, pero es ahí donde tenemos que tener el anuncio, la acción debida y rápida para poder no llegar a una unidad de cuidados intensivos y no llegar a un término fatal. Entonces, sí, cuidemos también a las personas que son más vulnerables, con enfermedades crónicas y obviamente pues de cierta edad. Pero todos estamos expuestos y todos tenemos de cuidarnos. Otra consulta que también nos dicen es el tema de adecuar su lugar de trabajo, sobre todo si usted tiene mucho riesgo, el tema de atender clientes o algún tipo de material que pues ya los restaurantes tienen su protocolo y todo eso. Entonces todo eso es importante que usted adecue las medidas de bioseguridad. Hay un protocolo base en la Secretaría de Trabajo y de Seguridad Social e igual ya hay muchos rubros, hay más de 40 protocolos aprobados por la Secretaría. Importante también que se aboque a las cámaras porque ellos están trabajando para rubros más específicos. Ya empiezan los planes de capacitación, suscríbanse, todo eso es en línea y obviamente pues concientizar y capacitar a su familia, a su personal, a su vecino, a todos los que tengan a su alrededor. Eso es una labor de todos, si bien los medios de comunicación influyen muchísimo en eso,
todos tenemos que ser parte de esos apóstoles, que tenemos que predicar esa conciencia de cuidado y de respeto a los demás. Y obviamente pues hay sectores que tal vez no hablamos en este momento, pero van en siguientes etapas. Transporte público, muchas preguntas tengo sobre el transporte público. Se va a trabajar, se está trabajando con ellos. Si bien hay ciertos pilotos en algunas áreas, todavía no tenemos una fecha, pero estas son semanas que se está trabajando con ellos a efecto de que se puedan ir incorporando en su momento. Así que solo hondureños, la salud está en tus manos y hay que ponerse las pilas. Gracias a la empresaria Aline Flores, expresidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, por su comparecencia esta mañana en la entrevista aquí en Canal 11 y Radio Visión Honduras. A Mateo Yibrín se le conoce por decir las cosas en el deporte, por decir las cosas claras, al pan pan y al vino vino. Mateo, así me gustaría que le hablaras a la gente ya en tus conclusiones finales. Claro, qué tenemos que hacer, cómo sacar adelante este país, pero así en el estilo de Mateo Yibrín en el deporte, diciendo las cosas como son. Mateo, gracias por estar esta mañana. Tus conclusiones. Bueno, Raúl, muchas gracias por la invitación. Mira, primero que todo quiero aprovechar tu medio para hacerle un llamado a los empresarios de que los que tienen sus empleados y que cotizan en el Seguro Social, los manden al Seguro Social para las pruebas. Han estado las empresas mandando a sus empleados a los triajes y les dicen a sus empleados, hey, miren, vayan allá y si no vienen con una prueba negativa no les voy a dar trabajo, no los voy a volver a dejar trabajar. Los triajes no son para los empleados de las empresas que cotizan en el Seguro Social. Los triajes son para el pueblo que no tiene seguro. Así que por favor respetemos, porque las empresas han estado abarrotando los triajes y dejando al pueblo sin la atención en los triajes. Eso lo quiero decir porque es bien importante que las empresas manden a sus empleados al Seguro Social. Ese es un tema. El otro tema, Raúl, que quiero decir es que el 99% de los empresarios en Honduras no quieren que su gente se contagie en el centro de trabajo. Eso hay que decirlo. Los empresarios hondureños son responsables, no quieren tener problemas en su empresa. Yo estoy seguro que el 99% de los empresarios hondureños, por muy pequeños que sean, van a tomar las medidas en sus centros de trabajo para que ninguno de sus empleados se enferme. Y si alguno llega a tener el mínimo síntoma, hay que actuar de inmediato. No tener pena ni tener miedo en su centro de trabajo, ni en sus barrios ni colonias. Porque como dicen los médicos hondureños, si al primer síntoma recibe el tratamiento, usted el virus casi que ni lo va a sentir. Ahora, si usted por miedo o por pena no dice que le está pasando algo, va a tener que terminar en la UCI, y eso es lo que hay que evitar. Y lo otro es, para cerrar, Raúl, hay que respetar. Hay que respetar. En Honduras tenemos que acostumbrarnos a respetar. ¿Y cómo vamos a respetarnos entre nosotros? Es con la mascarilla siempre, con el distanciamiento siempre y por el respeto al prójimo. Muchas gracias, Raúl. Buenos días. Muchas gracias al empresario Mateo Yibrín participando esta mañana con nosotros y dando estas importantes. Qué bueno lo que ha dicho a los empresarios, que dejen de estar mandando gente al seguro si el pueblo lo necesita. Y todo lo que no los manden al triaje. Al triaje. Que los manden al seguro. Que los manden al seguro, no al triaje. Bien, gracias a Mateo, gracias a Lynn. Cerramos con Marlon Brevé. Marlon, ¿qué nos dices tú? La gente me está preguntando, dígale al doctor Brevé cuáles van a ser las medidas de seguridad en caso que hayan clases presenciales, universidades, colegios y escuelas. Gracias. Yo puedo hablar por las universidades y decirles que así como el doctor Herrera, también los rectores de las otras universidades, tenemos claro que
los planes Pero de bioseguridad. Marlon, dígame. Pero como ministro de Educación, ex ministro de Educación, creo que también puede dar una idea de qué puede hacer el Ministerio de Educación, porque tú tuviste la experiencia, obviamente, como decía Lynn, como decía Mateo, y como sabemos todos, nunca habíamos enfrentado una pandemia. Hemos tenido embates de huracanes, pero no una pandemia. Sí. Primero voy a tocar el tema entonces de educación superior y después vamos a hacer alguna recomendación para el subsistema de educación prebásica hasta educación media. En educación superior hay 21 universidades y hay un consenso para que las 21 universidades desarrollemos un plan de bioseguridad genérico que tendrá que ser aprobado por el Consejo de Educación Superior para que después lo apruebe el Ministerio de Trabajo. Pero cada institución tendrá que tener su propio plan, sus propios mecanismos de bioseguridad, donde se garantice que se está cumpliendo con la autorregulación. Cada institución, cada empresa debe autorregularse, debe capacitar a su personal para hacer la regulación, para implementar las medidas de bioseguridad. Y aquí las universidades pueden ser el mejor aliado porque podemos ayudar a capacitar a miles de personas a través de nuestras plataformas. Ya tenemos una alianza con el COEP, UNITEC y la OIT y hoy comienza un curso sobre seguridad ocupacional y salud ocupacional. También es obvio que las universidades están haciendo números para reducir el número de estudiantes en cada aula para que se mantenga por lo menos 1,5 metros entre cada pupitre y combinar lo virtual con lo presencial. Por ejemplo, se está previendo que cuando decidamos volver a la presencialidad, a los campus y a las sedes, en una aula donde habían 30 estudiantes es posible que solo lleguen 15 y que entonces si la clase era de lunes a jueves, que lunes y miércoles venga la mitad de los estudiantes y martes y jueves la otra mitad y que los que no vengan en el día que no les toca estar haciendo... a conectarse a través de la teledocencia. Creo que la principal preocupación está en las clases con componentes prácticos, los laboratorios, las prácticas clínicas en los centros de salud, las prácticas de algunas carreras como gastronomía. De nuevo, en cada campo van a haber dispensadores de gel, tiene que exigirse el uso de la mascarilla, como decía Mateo, mantener el distanciamiento, o sea, cumplir con todas las medidas y los mecanismos de bioseguridad. A nivel del sistema de educación pública creo que tiene que hacerse algo similar. En primer lugar, hacer un diagnóstico de todos los docentes, asegurarse de que los docentes que tienen ciertas condiciones que los pone en situación vulnerable no se reintegren. También hacerles pruebas quizás a los docentes y comenzar con un retorno gradual donde se mantenga el distanciamiento, se exige el uso de la mascarilla, hayan medidas de bioseguridad y un tema que va a ser clave es que en cada centro educativo haya agua. Si no hay agua va a ser un problema porque hay que estarse lavando las manos, tiene que haber gel desinfectante, tiene que haber distanciamiento, tiene que haber mascarillas y tienen que hacerse pruebas, especialmente a los docentes y hacerlo de manera gradual combinando lo presencial con lo virtual. Raúl, Marlon, me voy a meter en algo que no me toca, pero ayer hablábamos de que las escuelas pueden a la mitad de los alumnos recibirlos una semana y a la otra, o sea, intercalar de una semana a la otra, mitad y mitad. Y entonces la semana que no van presencial, la mitad están de forma virtual donde se pueda. Correcto, combinar lo virtual con lo presencial, ya sea rotando entre semana o rotando una semana sí, una semana no. Vaya, por ejemplo, en un centro educativo donde hay 6 grados es posible que en una semana solo venga primero, tercero y sexto grado y en la siguiente semana segundo y cuarto y tratar de mantener ese distanciamiento y tratar de evitar las aglomeraciones. Alín. Dígame. Ajá, ¿y qué piensa usted de esto de la educación? No, yo creo que es importante. Yo como alumna de UNITEC, aquí, te cuento. No, pero ya estoy en la tesis, así que espero que se reincorporen para poder recibir mi ya se va a grabar de abogada. Abogada. Eso iba a decir, fijo de abogada. No, yo creo que es importante, incluso tengo una buena amiga que ya tiene un colegio, la familia ya tiene un colegio en Comayagua y ellos siempre pues están muy pendientes de cómo debe ser el oportuno regreso de
de la escuela trabajan muy duro en el tema en línea. Yo creo que sí es bien importante de que todo lo que son los colegios privados y las universidades privadas no hemos parado de recibir clases y de tener pues, el contacto con los maestros, incluso trabajos en grupo. Todo eso pues, es importante. Yo creo que se debe de buscar la forma de que no vaya a ser un riesgo para la familia de los niños ni los jóvenes el regreso. Miremos el caso de Corea del Sur. Yo creo que es un ejemplo de aprendizaje para poder revisar qué funciona y qué no funciona, y me imagino pues de que también muchos padres que van a regresar a trabajar tienen esa preocupación de cómo van a hacer con los chicos que quedan en casa, pero todo va a ser un aprendizaje y una adaptación. Si nos hemos adaptado estos más de 70 días a estar trabajando en casa y estar haciendo pues muchas cosas de una nueva forma, una nueva realidad, igual nuestros niños van a tener y jóvenes van a tener la facilidad de poder adaptarse, y creo que para ellos es más fácil poder hacer con todos estos medios. Creo que es más difícil para ciertos maestros y personal docente de los centros de educación. Pero sí, yo le comentaba a Arnaldo que sí me preocupaba, porque yo miraba, por ejemplo, la muchacha que trabaja en mi casa, que el niño, la maestra, todo se lo mandaba por WhatsApp. Entonces, no sé si esa sería la forma adecuada. Me preocupa bastante la educación pública y la educación básica, de cómo podamos darle el seguimiento oportuno y que tengan los accesos a Internet, en el caso pues que se requiera seguir haciéndolo de forma virtual. Pero no, es importante. Todos los sectores son importantes. Yo les decía, que los gimnasios no nos hacen caso. Ustedes también son importantes. Aunque la gente también se ha acostumbrado a hacer gimnasia y diferentes rutinas en su casa. Pero todo va a tener su tiempo y todo va a ser también de una forma gradual. Ayer yo hablaba con mi entrenador de que corro y me decía, porque la vía está haciendo un centro de triaje, de acopio, que obviamente ahí no se va a poder entrenar. Entonces, no, pero vamos a buscar el Cerro Juan Alain, vamos a buscar otros lugares, y todo en su momento. Yo creo que todo de una forma responsable y de una forma pues gradual. Todos los sectores se van a ir incorporando, y todo eso depende de también cómo nosotros vayamos comportándonos. Yo lo repito, qué enojada me dice la gente, nos está regañando. No nos está regañando, solo estamos creando conciencia pues, de que sí tenemos que ser respetuosos, y si realmente no tengo por qué salir, mejor me quedo en la casa. Por ejemplo, mucha gente me decía ayer, ¿por qué fuiste a la comparecencia? ¿Por qué no te quedaste? Mira todo lo que se quedaron. O sea, sí, fui a acompañar al presidente Sicapi y al resto de los que estaban ahí, y es cierto, tal vez uno se expone, pero la verdad es que es importante tener la participación, es importante que la gente entienda de que esto es una contribución de todos y por Honduras. Aquí no es un tema político, no es un tema sectorial, sino que es un tema de que si nosotros no nos juntamos, no nos unimos y no hacemos realmente que este plan sea un éxito y que sea un ejemplo, yo creo que podemos ser un ejemplo para la región de cómo un plan puede llevarse de una forma responsable. Así que ánimo a todos los sectores. Yo creo que todos tenemos que buscar la forma, así como lo están haciendo el sector de educación, de reinventarnos. E incluso ese plan que tenemos con UNITEC y el COEP para poder certificar y sobre todo pues adaptarnos a estas nuevas medidas, son realidades, Raúl, son realidades que la gente tiene que aprender a convivir con ellas. Muchas gracias a Aline Flores, presidenta del COEP y empresaria. Mateo, tus palabras finales, por favor. Muchas gracias, Raúl, por la invitación y por compartir con Marlon y con Aline. Bueno, no, reiterar nada más de que estamos empezando un nuevo proceso económico en Honduras con una carga en la espalda como lo es el COVID, y tenemos que saber llevar esa carga en la espalda con responsabilidad, ¿verdad? Pero para poner a Honduras en una mejor situación económica de la que hemos vivido los últimos 3 meses. Como repito, debemos enfocar todas las políticas de país
para volvernos un país productor. Tenemos que producir, tenemos que exportar más, tenemos que dejar de consumir tantas cosas que consumimos que no son vitales para nuestra vida diaria y que son importadas. Tenemos que cambiar ese chip, los hondureños, consumir lo producido en Honduras, lo hecho en Honduras. Esa debe ser la nueva responsabilidad de los consumidores hondureños, consumir lo hecho en casa, lo hecho por trabajadores hondureños. Con eso cierro, Raúl, muchas gracias. Gracias al empresario Mateo Yibrin. Marlon, contigo cerramos antes de la pausa. Marlon. Sí, quiero reflexionar sobre el mensaje que más caló ayer en una reunión de SINAJER donde participamos varios representantes de la mesa sectorial. Fue el mensaje del padre Javier Martínez. Ayer, cuando tuve que dirigirme a la mesa y a la población hondureña en general, porque estaba siendo transmitida esa sesión por varios canales nacionales, repetí las palabras claves y hoy me alegra que Alin lo ha dicho 3 veces. Y recuerden, hondureños, en estos tiempos cuando se reabra la economía y el sector social, tenemos que ser prudentes, obedientes y corresponsables. Gracias. Gracias. Alin tiene claro cuál es el mensaje y tenemos que hacer caso. Hay que cuidarnos para poder trabajar, seguir adelante y que superemos esta pandemia. Gracias tanto a Alin Flores, Mateo Yibrin y a Marlon Brevé que han comparecido esta mañana en la entrevista. Gracias también por el esfuerzo que están haciendo por el país. Hoy es la semana 0, comenzando la reactivación económica. Qué mejor que el director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, don Rafael Medina, le explique a la población y a los empresarios cómo será este proceso de las semanas. Mateo Yibrin decía hace un momento que hasta allá como a finales de agosto podría estar todo reaperturado si tomamos las medidas de seguridad para que la reapertura vaya caminando y no tengamos que retroceder por excesivos casos si cada uno de nosotros no hace caso, no se pone la mascarilla, no tiene el distanciamiento necesario. Eso podría hacer que retrocediéramos. Pero don Rafael, ¿qué se le puede explicar a los empresarios, a la población que asiste, que va a asistir a los comercios? Al comenzar esta semana, la semana 0 se le ha denominado. Si nos explica, por favor, buenos días y gracias por estar en la entrevista. Muchas gracias, Raúl. Un placer saludarlo el día de hoy. Realmente esta semana 0, como bien lo dice, es la semana en la cual nos prepararemos para comenzar nuestras actividades diarias y normales, paulatinas y graduales a partir del 8 de junio, el siguiente lunes. ¿Qué es esta semana? ¿Para qué debe de servirnos? Para prepararnos para ir a trabajar, para adecuar nuestros espacios de trabajo, para concientizar aún más a nuestros colaboradores y a la población en general de que debemos de utilizar las medidas de seguridad, de bioseguridad que son importantes. El uso de la mascarilla, el lavado de manos, la toma de la temperatura, tomar la distancia adecuada entre cada uno de los colaboradores y con nuestros clientes para que podamos tener de alguna manera minimizar los riesgos en los cuales podemos acudir a nuestros centros de trabajo. Es muy importante que tengamos esta conciencia y esta autorregulación y que nos preparemos para reiniciar las labores en los siguientes días de una manera gradual, paulatina, pensada y de una forma segura también. Eso es el mensaje que nosotros queremos enviarle. Hay diversos lugares en los cuales se pueden capacitar la gente. Yo pongo a disposición de ustedes los portales de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, www.ccit.hn, para que puedan tomar los programas básicos de bioseguridad para los colaboradores y los empresarios en general. Él se ha acercado mucho a los empresarios, miembros de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, a consultarles cómo va a hacer esto, cómo se va a manejar.
Sí, hay muchísimas dudas y consultas, interrogantes que ellos nos han dicho desde el día de ayer que se anunció oficialmente esto, aunque ya había algunos rumores y casi todo el mundo estaba esperanzado de que esta fase cero fuera a comenzar el día de hoy. Uno de los temas importantes es qué va a pasar con el transporte público. Ya la presidenta Flores lo mencionó en los segmentos anteriores, todavía no se está habilitando el transporte público, se harán los protocolos, seguramente no deberán de tener el número de pasajeros que normalmente han tenido, y ese es un tema muy toral para nosotros. ¿Qué va a pasar con las empresas que tienen menos de 10 colaboradores? Ya igual lo mencionó ella, se puede hacer una justificación al momento de solicitar su salvoconducto en la plataforma habilitada para tal fin. Y seguramente empezarán también las preguntas, muchas personas que necesitan saber qué sucederá, qué va a pasar en todo eso. Y en la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa estaremos, en la medida de nuestras posibilidades, tratando de contestar todas las inquietudes que ustedes puedan tener. El empresario Emilio Hasbun, que es muy engorroso el trámite de este salvoconducto, ¿qué se puede hacer ahí? Bueno, se ha simplificado el salvoconducto. Para empezar, ya no va a ser un salvoconducto físico, sino que será realizado mediante una aplicación que tengo entendido que se solicita a la página www.serviciospoliciales.hn para que puedan establecer eso. Tenemos que ir mejorando, tenemos que migrar hacia la facilidad de no solo de emitir estos salvoconductos, sino de ir hacia un gobierno digital, hacia que los trámites los podamos hacer desde la comodidad de nuestra oficina o de nuestro hogar, para que evitemos en gran medida la circulación de gente en las calles. Estoy de acuerdo con Emilio, se ha cambiado el procedimiento o el proceso para solicitar estos salvoconductos varias veces. Ahora ya está habilitado la plataforma en serviciospoliciales.hn, y yo creo que es fundamental que nosotros podamos lograr esta simplificación. Situación legal y fiscal de los negocios, también hay pago de impuestos. ¿Qué han hablado con el gobierno de esto? Bueno, miren, junio es un mes muy complicado en condiciones normales para las empresas. En ese sentido, estamos saliendo de este encierro, de este confinamiento que hemos tenido, en el cual durante 2 meses y medio, 10 semanas, van a ser 11 semanas con esta que vamos a comenzar, que las empresas no han facturado, no han tenido lo que yo llamo la sangre en su cuerpo, que es liquidez. Y en el mes de junio, que hay que pagar planillas, que ya vamos a estar, Dios lo permita, con una reapertura o una reactivación, aunque sea parcial. Hay que pagar 14º mes, y para las medianas y pequeñas empresas, pagar impuestos el 30 de junio no lo vamos a poder hacer. No vamos a tener la suficiente liquidez para poder cumplir eso. Y no debemos de poner a un empresario en la disyuntiva, a mi juicio, de decidir entre el pagar el 14º o pagar impuestos. Si bien es cierto, la ley permite alguna flexibilidad para pagar el 14º mes, yo creo que las familias, después muchos de ellos que serán reintegrados a sus trabajos, necesitan la misma liquidez que las empresas necesitan. Nosotros respetuosamente ya le hemos solicitado al Estado, al gobierno, de que haga un traslado del pago de los impuestos para una fecha posterior. No es que estamos solicitando que no se paguen impuestos, sino espacio, y entiendo también que el gobierno necesita recursos, pero la única fuente de recursos que tiene el gobierno son los impuestos que generamos las personas y las empresas, y las donaciones y préstamos que podamos tener. Pero el grueso de todos los ingresos está generado por personas naturales y jurídicas, y necesitamos que esas personas jurídicas, las empresas, continúen vivas para poder generar una mayor cantidad de impuestos en un futuro. ¿Cómo asegurar que las empresas continúen vivas? La continuidad de las mismas, ¿cómo se asegura eso, don Rafael? Bueno, mire,
En primer lugar, tratando de funcionar, tratando de generar algún nivel de operaciones que, aunque sea mínimo, nos permita tener una estrategia en este momento de sobrevivir, de supervivencia. Las empresas, muchas de ellas no van a tener resultados positivos este año después de estar casi 3 meses, reitero, en un estado de confinamiento que no han logrado facturar, y las que lo han hecho probablemente en un 20-25% de lo que normalmente lo harían, pero necesitamos mantener el nivel de liquidez. Lo que ahorita necesitamos es que las empresas tengan flujo de caja, recursos para que puedan establecer su estrategia. Necesitamos toda la ayuda posible por parte del Estado en cuanto a diferir pagos. Necesitamos la ayuda del sector bancario, que debo de reconocer que han tenido buenas iniciativas para apoyar a los empresarios, pero también necesitan ellos flexibilidad en las normas para poder ayudar a las empresas que se vean en problemas. Algunas no lo superarán, sin embargo, nosotros esperamos que sean las menos. Recordemos que aquí lo que necesitamos son, en el caso de créditos, por ejemplo, condiciones más favorables, plazos más largos, tasas de interés más atractivas. Y para todo eso se necesita un sistema financiero robusto, fuerte, eficiente. Una de las grandes ventajas que ha tenido Honduras es el manejo de su sistema financiero, que ha sido muy profesional, y en este momento necesitamos también el apoyo de ellos. Semana, ¿qué actividad concreta se va a tener y con qué número de trabajadores se va a trabajar? Ok. De acuerdo a las 3 regiones que se han categorizado, en la región 1 se va a poder comenzar a trabajar con el 60% de la fuerza laboral, y eso es el siguiente lunes, no es hoy 1 de junio. En el caso de la región 2 se comenzará con un 40%, y en el caso de la región 3 con un 20%. La región 3, que son las ciudades que tienen mayor densidad de población, pero que también tienen una mayor incidencia de contagiados por el COVID-19. Y será paulatino el aumento en cada una de estas regiones. En la región 1, por ejemplo, se va a ir aumentando siempre con un 20%, de manera tal que en 15 días después de la apertura se pueda tener un 80% trabajando. En el caso de todos ellos, de la región 1, por ejemplo, la fecha tope para que ellos puedan mantener el 100% de sus colaboradores trabajando, que son 233 municipios los que están ahí, es el 15 de julio, en la región 2 el 30 de julio y en la región 1, que es la más complicada, hasta el 15 de agosto. Sabemos que vamos a causar, y que esto causa en algunas empresas, el hecho de que no sean totalmente eficientes en su producción porque no tendrán el 100% de sus colaboradores. Pero tiene que ser de esta manera, paulatino, para que evitemos el contagio del COVID-19, que es lo más importante en estos momentos y que siempre ha sido proteger la vida de los seres humanos. ¿Cómo van a monitorear la implementación de los procesos de bioseguridad? Mire, yo creo que aquí hay un tema importantísimo, que es la autorregulación. Cuando nosotros no cumplimos con las medidas de bioseguridad, no solo nos afectamos a nosotros mismos, sino que afectamos a nuestros vecinos, a nuestras familias y a nuestros clientes. Ese es un tema vital. Tenemos que ser conscientes y responsables de utilizar todas las medidas de bioseguridad que se nos han indicado, tanto por parte del gobierno, las municipalidades y los propios centros de trabajo que ya tengan sus protocolos habilitados. El otro, habrá que hacer algunas pruebas, que yo creo que es indispensable aumentar el número de pruebas para comprender aún más el comportamiento de la pandemia, del coronavirus, y las empresas y el Seguro Social y la Secretaría de Salud deben de hacer estos triajes de una manera constante, permanente y eficiente a un porcentaje de la población. Reitero, lo más importante aquí y a lo que nosotros apelamos es el tema de la autorregulación. Sí, amplíeme la situación de liquidez de las empresas en la capital, ¿cómo están?
Mire, estamos ilíquidos. Las empresas se nutren de las ventas, que muchas son al contado y las otras son al crédito. La gran mayoría de las ventas son al crédito. Las mismas empresas, al no poder facturar, no consiguen el dinero suficiente para poder honrar sus contribuciones. En ese sentido, pues, se ha visto afectadísima. Prueba de ello son los casi 150,000, 170,000 trabajadores que han sido suspendidos lamentablemente porque las empresas no han podido honrar el pago de sus salarios, el pago de sus obligaciones laborales. En ese sentido, pues lo que nosotros requerimos es la liquidez, es aumentar, que nos den oportunidad de aumentar la liquidez mediante la realización de ventas y recuperación de cuentas por cobrar, para que podamos tener la misma, cumplir nuestras obligaciones, que, como reitero, no es que no las queremos cumplir, es que en este momento no podemos cumplirlas, y esperamos poderlo hacer en los próximos días. Del 20% de trabajadores reactivados, ¿de qué áreas estamos hablando? Hay algunos sectores que todavía estarán en proyectos pilotos, como reitero, el sistema de transporte público tendrá que esperar que se le apruebe un protocolo especial, y esta es una oportunidad que tenemos para transformar el servicio también del transporte público. Ni las personas que ofrecen este servicio, ni los usuarios hemos estado contentos con el servicio de transporte público que hemos históricamente recibido. Creo que es una muy buena oportunidad, como la tienen casi todos los sectores, de poder reinventarse, de poder tomar conciencia de que tenemos que ser mucho más ordenados y que tenemos que ofrecer mejores servicios, diferentes servicios, para poder ofertar los mismos y que nuestros negocios puedan sobrevivir. Hay negocios en los que implica aglomeración de personas que todavía no serán autorizados para abrir, por ejemplo, los cines, la misma educación, las escuelas no están autorizadas para llegar a abrir las clases, a servir las clases presenciales y virtuales. Y ese es un tema que se irá hablando poco a poco, sobre todo, reitero, en aquellos negocios en los que para su funcionamiento se requiera de aglomeración de personas. Me dice Gladys Gutiérrez, pregúntele a don Rafael cómo iremos a trabajar si no hay seguridad en buses y taxis. Bueno, ese es un tema importante y es un reto para el Estado, que debe de afrontarlo y de ofrecer una solución al cortísimo plazo. Necesitamos que las personas logren llegar a sus puestos de trabajo y retornar a sus casas de una manera segura. En algunos países, por ejemplo, se ha alargado la jornada laboral. ¿Y a qué me refiero con alargar? Que muchas veces empiezan a las 6 de la tarde y terminan a las 9 de la noche. Y de manera tal que la hora pico de entrada y de salida no sea congestionada por todos por todos nosotros. O sea, nos tenemos que olvidar de que la hora de entrada para todo el mundo va a ser las 8 de la mañana y salir a las 5 de la tarde, y establecer en alguna medida turnos para que se puedan trasladar los colaboradores de las empresas a sus hogares y de regreso. Reitero, ese es un reto muy importante que tiene el gobierno de Honduras, de brindar seguridad en el transporte público en estos momentos. En esta semana cero, ustedes, los miembros de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, ¿qué tienen planificado? ¿Qué van a hacer esta semana? Mire, desde hace varias semanas y ahorita con mucho más énfasis, los invitamos a participar en el programa modular Normas Básicas de Seguridad, que se ofrece gratuitamente a todas las personas que quieran tomarlo. Esto lo pueden hacer en la página www.ccit.hn/COVID-19, o pueden enviar un correo a inscripciones@ccit.hn o al WhatsApp número 94376564. Yo invito a todas las personas a que vean este módulo, que son de 8 horas para el personal operativo y de 12 horas para los mandos intermedios, que puedan capacitarse y que puedan tener todas las
condiciones y conocimientos necesarios para tener un regreso seguro al trabajo. En este momento lo que más necesitamos es que la gente conozca las medidas de bioseguridad y aparte de conocerlas, insistir mucho en que tiene que ponerlas en práctica y autorregularnos para protegernos no solo a nuestros compañeros de trabajo, sino también a nuestras familias y a nuestros clientes. La gente que va a ir a los negocios que van a comenzar una reapertura, ¿están obligados a tener esos negocios, los termómetros y exigir que tanto trabajadores como las personas que ingresen tengan la mascarilla? Es correcto, el uso de la mascarilla es obligatorio. Las empresas proporcionaremos el material de bioseguridad a nuestros colaboradores y la persona que sea un cliente, un consumidor que quiere entrar sin la mascarilla a un negocio de cualquier tamaño que sea, no le permitan la entrada, no lo dejen entrar, de manera tal que se pueda disciplinar y saber que no va a recibir el producto o el servicio que él necesita si no practica él las medidas de bioseguridad, el lavado frecuente de manos, el uso del gel antibacterial, el uso de la mascarilla, tener la distancia social, debe de ser nuestro comportamiento generalizado para todas las personas a partir de este momento hasta que exista una vacuna que no sabemos cuándo va a existir, pero la certeza de que va a existir. Pero necesitamos que todos nosotros cumplamos con todas las medidas de bioseguridad y que se nos han indicado para que este retorno se cumpla en primera instancia en las fechas y lo más importante en que la pandemia no tenga un mayor crecimiento en Honduras y ponga en peligro lo más importante que nosotros tenemos, que es la salud del pueblo. Quiero agradecer a don Rafael Medina su comparecencia, sus recomendaciones para empresarios y comerciantes acá en Tegucigalpa y Comayagüela de parte de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa al iniciar la semana 0 de esta reactivación. Los contagios van a seguir. Sí, solo decía que los contagios van a seguir. Sí, que los contagios van a seguir y que tenemos que tener cuidado todos, pero también hay que reactivar. Hay que reactivar la economía con bioseguridad, por eso y para eso nos tenemos que capacitar. Nuevamente, si usted me permite, los invito a que tomen el programa modular Normas Básicas de Bioseguridad. Se pueden inscribir en la página www.ccit.hn/COVID-19 o al correo inscripciones@ccit.hn o llámenos o escríbanos al WhatsApp 94 37 65 64. Muchas gracias. Muchas gracias a don Rafael Medina, director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa. Hoy comienza la semana 0 de reactivación. Cuídese, tome sus medidas de bioseguridad para evitar el contagio porque el coronavirus ya está bien afincado en Honduras. Ya la cantidad de infectados es bastante grande y no podemos desconocer que esto va a continuar. Poneme la tabla ahí de cuántos afectados son ya. 5.202. Hay 5.202, 3.307 en el departamento de Cortés. En Islas de la Bahía hay 1, en Ocotepeque hay 4, en Intibucá 14, en Francisco Morazán hay 1.047, en Lloro 246, en Atlántida 137, en Intibucá 14, en Empira 15, en Olancho 19, y en Olancho hay 19 casos, en La Paz 20, en Atlántida 137, en Choluteca 110, en el centro del país Comayagua 66, Santa Bárbara 55, en Valle 53, en Colón 43, El Paraíso 42, Copán 23, La Paz 20 y Olancho 19, ya dije, el Empira 15, Intibucá 14, Ocotepeque 4, Islas de la Bahía 1. Entonces, la reactivación va a comenzar en los departamentos donde hay menos casos. En el tema de Cortés y Francisco Morazán, que hay más casos, la reactivación va a comenzar, pero ahí la gente debe entender que debe tener mucho cuidado y tanto trabajadores que van a regresar a sus labores como la gente que va a ir a comprar, a hacer su actividad comercial, tiene que tener su protección.
Ya fallecieron 212 hondureños. Hay pues 108 nuevos casos, de acuerdo al último reporte de SINAGER ayer, y se recuperaron 537, pero la realidad es que ya se murieron 212, producto del COVID, y hay 5.202 con las pruebas que se hacen. Todavía no llegamos a hacer 800 pruebas diarias. Los contagios vamos a continuarlos reportando, pero ojalá que la gente tome las medidas previas y cuando alguien tenga síntomas, como dijo uno de los invitados hoy, que no tenga miedo, cuente y se trate inmediatamente. Esas son las medidas. Nos vamos. En Estados Unidos siguen las protestas por la muerte de un afroamericano. Hay asombro en el mundo por lo que esto ha generado. Hasta Donald Trump llamó a la familia, van a meter preso al policía, pero tenemos los detalles en la nota internacional, con lo que cerramos. Cuidémonos al comenzar esta nueva semana. Recuerden, 212 muertos en Honduras por coronavirus. Contingentes de manifestantes salieron nuevamente a las calles de todo Estados Unidos para protestar por la muerte de personas de raza negra a manos de la policía, mostrando pacíficamente su indignación, aunque en algunas partes hubo violencia. El conductor de un camión, aparentemente de forma deliberada, arremetió contra inconformes en Minneapolis casi una semana después de que George Floyd muriera en esa ciudad luego de suplicar por aire, mientras un agente de la policía lo inmovilizaba, colocando una rodilla sobre su cuello. Hubo protestas de Boston a San Francisco y algunas personas saquearon tiendas a plena luz del día en Filadelfia, distintas ciudades de California y en otros estados. En Minneapolis, un tráiler se encaminó rápidamente hacia una multitud pacífica de miles de personas sobre una autopista cerrada, pero aparentemente nadie resultó herido, informaron las autoridades. La patrulla estatal de Minnesota tuiteó que las acciones del conductor fueron muy preocupantes y fue arrestado. Los inconformes rodearon el vehículo y brincaron sobre la capota, incluso mientras seguía en movimiento. La policía intervino para despejar las calles en una ciudad en donde la violencia estalló tras el fallecimiento la semana pasada de Floyd, de raza negra. Rápidamente las protestas se extendieron a decenas de ciudades durante días. El agente que presionó su rodilla sobre el cuello de Floyd por varios minutos ya fue acusado de asesinato, pero los manifestantes exigen que los otros 3 policías involucrados en el caso sean procesados. Los 4 policías ya fueron despedidos. Para 11 Noticias, Raúl Valladares. Si quieres ver la tele y navegar, pero tu conexión no funciona, cámbiate a Cable Color. Contrata ya tu paquete de internet con Cable Color, el internet más rápido de Honduras. Una empresa 100% catracha.